Tiene la palabra doctor Fausto Portillo Lugo. Muy buenos días, señor presidente del Consejo de la Magistratura, profesor doctor Osvaldo González Ferreira, y en tu persona a los demás ministros, miembros del Consejo de la Magistratura, señores miembros del Tribunal de Honor, señores presentes. Indudablemente que lo más destacable de nuestro nuevo modelo constitucional en el año 92 es que el Estado paraguayo asume la condición de Estado social de derecho, entendido en términos sencillos como el compromiso del sometimiento a la ley, el compromiso de desarrollar políticas públicas de tal suerte a lograr, a través de programas sociales, programas económicos, el bienestar integral del ciudadano. Es así que surge la figura del Ministerio Público e inmediatamente asociamos a dicha institución en su calidad de órgano protector de los derechos del individuo frente a los poderes. A raíz de la propia letra de la Constitución Nacional, que otorga la función de garante de los derechos y garantías, valga el juego de palabras, establecidos en la Constitución Nacional. He aquí, en lo sustancial, el rol que debe ejercer el Ministerio Público en un Estado social de derecho. Pero permítaseme realizar una pequeña revisión del escenario de partida que tiene la sociedad paraguaya. Remontándonos desde 1811, que según Efraín Cardoso, el ideario en aquel entonces era insertar la palabra república, concibiendo al gobierno dentro de la temporalidad, ya no el vitaliciado, ya no cuestiones hereditarias, intentando tal vez introducir el libre acceso a los poderes públicos a todos los ciudadanos. Lastimosamente, en 1813, ese ideario decae precipitadamente con el reglamento de gobierno, concentración de poderes. 1844, con la Ley de Administración Política, nada cambió. Si bien es cierto, en términos de texto, se establece la división de poderes. Teníamos un Congreso, teníamos una Cámara de Representantes que se reunía de manera ordinaria cada 5 años y no tenía la facultad de autoconvocarse ni ordinaria ni extraordinariamente. La convocatoria a sesiones ordinarias pasaba por una facultad exclusiva del presidente de la República. De 1844 a 1870, una constitución de corte liberal, reconocimiento de libertades individuales, pero todos sabemos aquí que situaciones cambiantes y desenlaces dramáticas no permitieron consolidar aquel modelo. En la Constitución de 1967 y su enmienda en 1977 no produjo cambios significativos en cuanto a la mentalidad de la sociedad colectiva. Preeminencia del Poder Ejecutivo frente a los demás poderes. Señores, este es el escenario de partida de hace 25 años. Los cambios sociológicos se producen de manera lenta. Y el desafío de la sociedad y el desafío de mi generación no solo pasa por el fortalecimiento del Ministerio Público, sino de todas las instituciones republicanas, de tal suerte a abandonar, aunque sea de manera lenta, el espíritu de la improvisación que ha reinado en nuestra República.
y es un compromiso de todos, no solo del Ministerio Público. Deben funcionar las instituciones republicanas como piezas de reloj, de manera sincronizada, de manera armónica, que nos permita avanzar por sobre todas las cosas. Con relación a la percepción que tengo del Ministerio Público, adoptamos como modelo, o este modelo, en el año 92. Nuestra ley orgánica del Ministerio Público se implementa 8 años después. En el año 2000, la ley 1562, en donde establece la ley marco en el cual debe desenvolverse el Ministerio Público. Pasaron 17 años. Reitero, los procesos que envuelven a la sociedad son procesos lentos. Luego de 17 años, tenemos una institución de envergadura, con luces y sombras, perfectible desde todo punto de vista. Por eso sería inoportuno de mi parte generar una crítica por la crítica misma con relación al desenvolvimiento del Ministerio Público como institución. Evidentemente que existen deficiencias que deben ser evacuadas convenientemente, pero no solo por el titular del Ministerio Público. Donde se manejan personas, es difícil llegar al entendimiento de buenas a primeras. Soy un convencido que la autonomía funcional y presupuestaria del Ministerio Público es la única herramienta con que cuenta para llevar adelante su finalidad. Y aquí quiero poner énfasis en dos aspectos. Insistimos mucho en la forma del control de la ejecución del presupuesto. Me parece brillante, porque una de las formas a través de las cuales se puede verificar si el Estado está cumpliendo con ese compromiso de Estado social es la ejecución de su presupuesto. Porque es allí donde vemos si el Estado, qué tipo de políticas públicas está aplicando. Para el Ministerio Público debe ser uno de sus principales objetivos transparentar la ejecución de su presupuesto. Y quiero elevar el peldaño, quiero subir un escalón más. Quiero controlar la calidad de ese gasto público, que se traduzca en la capacitación de sus agentes. Porque de donde vengo, conozco o me enseñaron una fórmula: educación y trabajo. Educación y trabajo. No concibo otra manera de progresar más que a través de la educación y del trabajo. Capacitación permanente de los funcionarios del Ministerio Público a través de la calidad del gasto. Finalmente, mi generación en el año 92 tenía 18 años, han pasado 25 años. Mi generación tiene el gran desafío de dar continuidad a este modelo, y no desde el punto de vista de una lucha generacional, creyendo que todo lo anterior fue malo. No, de ninguna manera. Planteo la culminación de un ciclo generacional y el inicio de otro. Para terminar, muchos, y sobre todo una persona muy especial, me pregunta: ¿por qué querés ser fiscal general del Estado?
Y, señores, quiero ser fiscal general del Estado porque yo soy producto del Estado paraguayo. El Estado paraguayo, a pesar de sus deficiencias, me ha formado, me permitió acceder a uno de los mejores colegios públicos del momento, como es el colegio de aquel entonces, como es el Colegio Nacional de la capital. Me permitió acceder el Estado paraguayo a una educación terciaria en la Universidad Nacional de Asunción. Con esas herramientas, a través de la colaboración de las personas con quienes trabajo día a día en el sector privado, me permitió generar recursos para pasar una y otra vez el océano y continuar mi proceso de formación. Me gustaría retribuir al Estado paraguayo la inversión que hizo en mí en materia de formación académica. Muchas gracias, señores. Muchas gracias, doctor Fausto Luis Portillo Lugo. Los señores miembros del Tribunal de Honor que deseen formular pregunta al postulante. Tiene la palabra el doctor Luis Fernando Sosa Centurión. Buen día, doctor Fausto Luis Portillo. Nada más que siguiendo los ejes temáticos de la presentación exigida por el Consejo de la Magistratura, le pediría si nos puede brevemente, con más precisión, referir su compromiso con los derechos humanos, el criterio de la objetividad para evitar criminalización y victimización en los procesos penales y propuestas, 5 propuestas concretas respecto a la eventual designación de usted como fiscal general del Estado. Muchas gracias, querido maestro. Con relación a mi compromiso en cuanto a derechos humanos se refiere, reitero, desde mi adolescencia he escuchado e internalizado la necesidad del respeto irrestricto de los derechos individuales de las personas. Soy un convencido que es la única forma de poder convivir en sociedad. Y básicamente la función a desempeñar como fiscal general del Estado, lo primero que quisiera revisar es lo relativo al control del presupuesto. Control del presupuesto que hoy día está en una suerte de limbo con la modificación del artículo 30 del Código de Organización Judicial, que prácticamente es el origen de todas las acciones de inconstitucionalidades que se conocen. Hoy el Ministerio Público, en cuanto a fiscal de cuentas, no tiene una infraestructura como para llevar adelante ese cometido. Formularé en ese sentido la necesidad ante el Congreso de debatir sobre el proyecto que desde el año 2013 obra en la misma, de tal suerte a brindar una solución jurídica a esta situación. Porque, reitero, una de las formas del cumplimiento del rol del Ministerio Público en el Estado Social de Derecho es la verificación de la ejecución del presupuesto. Y con relación al criterio de objetividad, es la herramienta con que cuenta el Ministerio Público para garantizar al ciudadano que no va a ser objeto de procesos arbitrarios. Si bien es cierto
en muchas ocasiones escuché que el Ministerio Público no es un organismo de prevención. Una de las acciones que me gustaría encarar es darle un mejor aprovechamiento a la rica base de datos del Ministerio Público en cuanto a estadísticas. Esa base de datos nos arroja la cantidad de hechos punibles, los tipos de hechos punibles, por departamentos, por regiones. Esa información, reitero, debe ser mejor aprovechada con las demás instituciones del Estado para establecer una política criminal que nos permita alguna vez controlar el índice de criminalidad. Gracias, doctor Luis Fernando Centurión. Tiene la palabra el doctor Rodolfo Gil Paleari. Doctor Portillo, en su exposición usted dijo que tiene un criterio relativamente bueno respecto a la envergadura del Ministerio Público, pero que lógicamente hay algunas falencias que corregir para hacerla más perfecta. ¿Cuáles serían esas falencias? ¿Puede indicarnos, individualizarnos usted qué hay que hacer para mejorar la labor del Ministerio Público? Categórico, optimizar los recursos humanos. La debilidad del Ministerio Público en algunos casos pasa por sus recursos humanos, de tal suerte a internalizar el criterio de objetividad, trabajar en ello, trabajar con los recursos humanos. Básicamente, la deficiencia que yo veo que debe mejorar sustancialmente es con relación a sus recursos humanos. Por eso hablaba de la calidad de gasto. Yo invertiría más en la capacitación de todo el componente del capital social con que cuenta el Ministerio Público. Me dirán, sí, perfecto, vamos a formar superfiscales que luego salen del circuito público para dedicarse al sector privado. Y ahí tendríamos que firmar acuerdos con los mismos de tal suerte a garantizar su permanencia por un tiempo considerable hasta tanto el sistema pueda absorber los conocimientos en virtud de la inversión realizada en ellos. Gracias, doctor Portillo. Otra preguntita. Veo en su currículum que tiene amplio conocimiento en materia deportiva. Sabemos que hay contratos entre jugadores y clubes y no sé si la APF, etcétera, etcétera. ¿Se cumplen estos contratos? Y si no se cumplen, ¿cuál es la institución que está controlando que esto se haga efectivo? Porque hay quejas de jugadores de que el club no cumple con ellos. Bueno, usted sabe mejor que yo. ¿Hay alguna institución fuera de la APF que está controlando eso? Bueno, como dice Eduardo Galeano, lo que no pude hacer en los campos deportivos, intenté hacerlo a través de las letras. El derecho deportivo es un ámbito jurídico autorregulado. Está la Secretaría Nacional de Deporte como institución pública encargada de verificar todo lo relativo al deporte en nuestro país. Pero el escenario no es diferente al escenario ordinario. Los mismos vicios que tenemos como sociedad se trasladan en el ámbito jurídico del deporte. Lastimosamente existe un aprovechamiento excesivo
de personas inmersas en el fútbol que no han sudado una gota dentro del campo de juego. Sin embargo, son los que han llevado a sus arcas ingentes recursos. Intervención pública. Si me preguntan, ¿estás de acuerdo en la intervención pública en ese aspecto? Y yo diría que no, porque ya tenemos el diseño jurídico de protección del ciudadano. Insistiría yo en la educación de los actores deportivos. Por eso en mi tesis propongo que desde la base no se abandone el sistema educativo formal, porque hoy día tenemos chicos fuera del sistema educativo formal porque los padres creen que esa es la fórmula del resurgimiento económico. Lo que sí me gustaría incluir en una norma es esa situación, que no se otorguen licencias deportivas a aquellos adolescentes que están fuera del sistema educativo formal, porque estas personas viven en una burbuja, viven en hoteles de 5 estrellas, en aviones de primera clase, pero luego caen en la realidad a los 33 años y se dan cuenta que no tienen herramientas como para subsistir fuera de ese ámbito. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor Rodolfo Gil Paleari. ¿Algún otro miembro que quiera formular? Tiene la palabra el doctor Amparo Samaniego de Pasión. Gracias. Doctor, A mí también me llamó la usted atención. señaló que la Fiscalía, Es el doctor. Doctor Sisto Berríos, por favor. Usted mencionó en su exposición que en este transcurso de 17 años la Fiscalía tiene luces y sombras y no señaló, sobre todo me gustaría que señale algunas de las sombras que tiene la Fiscalía. Me quedaría con esa percepción todavía que tiene la sociedad que no se hace lo suficiente para luchar contra la impunidad. Deberíamos de insistir y de dar señales claras de qué es lo que estamos haciendo para disminuir esa percepción que tiene la sociedad, no solamente del Ministerio Público, sino de toda la Administración de Justicia. Gracias, doctor Sisto Berríos. La doctora Amparo Samaniego de Pasión tiene la palabra. El doctor Gil ya tocó el tema que no me inquietaba, sino me tenía curiosa, su capacitación en Derecho Deportivo, que considero muy importante para un profesional abogado, porque lo considero un derecho de futuro prácticamente en este momento, ya que hay un amplio campo para ejercerlo. Ahora, usted dijo que una buena ejecución del presupuesto sería usarlo más en capacitación y de calidad. Hay un centro de capacitación que hace los cursos estos para los fiscales y demás funcionarios, y que a una pregunta mía me respondieron que eran obligatorios para los mismos, ¿verdad? Ahora, ¿usted considera que esa capacitación es insuficiente? O sea, que con esto que usted pretende, si no entiendo mal, ya que no quiere la fuga de esas personas capacitadas para que se presenten, o sea, se tendría que iniciar una carrera fiscal. Que la persona, porque antes sí, recuerdo cuando dependía del Poder Judicial, lo normal era de fiscal tratar de pasar a ser juez, pero ahora ya se puede hacer una carrera fiscal y llegar a donde usted está queriendo llegar ahora mismo y no tuvo la carrera fiscal, ¿verdad? Entonces, pregunto si impulsaría un cambio en ese sentido,
porque en este momento, no cualquiera, pero todos pueden presentarse a la Fiscalía y salir de la Fiscalía, es absolutamente libre. No ocurre lo mismo en otros países, ni con la carrera fiscal, ni con los profesionales que tienen acceso a una capacitación en el exterior, que tienen que volver a su país y quedarse un tiempo para reponer en cierta medida eso que usted ha dicho, la formación que el Estado le ha proporcionado. Entonces, ¿qué opina usted de la separación de la formación en la propia Escuela Judicial dependiente del Consejo de la Magistratura, de que se inicie ya una capacitación para una carrera fiscal separada de la capacitación para defensores y separada de la capacitación para los magistrados? Totalmente de acuerdo, pero la obligatoriedad no se traduce en excelencia. Sí, claro. La obligatoriedad no se traduce en la excelencia y tendríamos que revisar los programas. Tendríamos que revisar los programas, la malla utilizada y sobre todo, evidentemente que los fiscales rinden día a día. Lo incorporado en cuanto a conocimiento se refiere a través de sus actuaciones. Pero yo apuesto, tal vez me traicione mi calidad de docente, pero yo apuesto a la educación continua. A la educación continua. Porque ya Freire nos dijo que el conocimiento tiene fecha de vencimiento. Y evidentemente que apuesto por una carrera fiscal. Gracias, doctora Amparo Samaniego Villapacielo. Los señores miembros del Consejo de la Magistratura que deseen formular preguntas al postulante, tiene la palabra el doctor Carlos Raúl Cabrera. Buenos días, doctor. Muy buenos días. Se nota, doctor, que usted tiene una muy buena formación, pero hay una situación que no la podemos dejar de lado. Yo no la puedo dejar de lado en el sentido de que usted proviene del sector privado, su especialidad en Derecho Deportivo, y la Fiscalía evidentemente tiene todas las ramas del derecho y la especialidad, vamos a decir, de Derecho Penal. Tiene 500 fiscales, casi 3.000 funcionarios. Y quisiera yo saber qué conocimiento tiene usted de la Fiscalía General del Estado en cuanto a su funcionamiento, como primera pregunta. Ya. El fiscal general del Estado es un gran gerente. Cierto, el área más sensible es el área penal, pero no es la única. Evidentemente que lo que la ciudadanía más percibe es lo relativo al fuero penal, pero no es la única. Si bien es cierto, tengo una especialización en una materia jurídica tal vez no tan compatible con el ejercicio de la Fiscalía General del Estado, puedo afirmar que esa formación, por paradójico que resulte, porque es una materia eminentemente privada, se trató mucho de lo público. Me permitió conocer cómo funciona el Estado, porque la formación que recibí me permitió analizar instituciones jurídicas esenciales para que camine el Estado Social de Derecho. Reitero, a pesar de ser una materia eminentemente del derecho privado, esa situación nos llevó a mí y a todos los que se formaron en esa universidad a hacer una revisión profunda del funcionamiento de lo público.
Doctor, hay una situación de dos ejes que le quiero hacer, como si usted fuese ya nombrado fiscal general del Estado y tenga que asumir a fin de año. Uno de ellos es el tema presupuestario. Usted va a entrar a la fiscalía prácticamente con un presupuesto ya casi ejecutado totalmente. ¿Y cómo usted haría para realizar todas esas ideas que está mencionando? Y en esas ideas que usted está mencionando refleja la capacitación. Sabemos que el tema de capacitación es un tema de largo aliento, es un tema que usted mismo ha manifestado que la falencia del Ministerio Público, según su óptica, es la capacitación de los funcionarios, pero eso lleva su tiempo, doctor. Ayer nada más uno de los postulantes ha mencionado que el Ministerio Público, el transcurso del año, ha tenido 130.000 denuncias crímenes, de las cuales 130.000 causas no han sido resueltas ni siquiera para nada, están en el limbo. Y usted se va a sentar allí como con esa cantidad de causas sin presupuesto y con una idea, vamos a decir, que nos está expresando acá en el atril con perspectiva de futuro, pero usted va a tener que hacer las soluciones inmediatas. ¿Qué va a hacer, doctor? De partida en ese escenario, asumo en diciembre del 2017. Quiere decir que yo no voy a estudiar el presupuesto 2018 y recién estaría teniendo la posibilidad de implementar ciertos cambios en el presupuesto 2019. Ese es el panorama. Ese es el panorama. Y evidentemente que me sentaré con los asesores técnicos de tal suerte a evaluar cuáles son las necesidades más urgentes hasta el 2019, de tal suerte a que me permita avanzar de alguna manera. Trabajo de gabinete de aquí hasta el presupuesto del 2019, trabajo de gabinete, luego gabinete de crisis. ¿Qué hacer con los recursos que tengo? Porque lastimosamente la ecuación necesidad versus cobertura nunca han cuajado. Siempre la necesidad supera, absorbe a los recursos con que se cuenta. Con los recursos con que se cuenta, mejor dicho. Y en cuanto a las causas no resueltas que le mencioné, de 117.000 causas, y su idea de formación, ¿cómo usted va a atacar la situación actual? Porque su idea de capacitación, como le digo, es a largo plazo. Pero los problemas son reales y usted se va a sentar en ese lugar con 117.000 causas que ni siquiera están resueltas, doctor. ¿Qué va a hacer? Instalaré un gabinete de crisis con mis colaboradores de tal suerte a analizar casos por casos para darle la salida que corresponda. Formaré un gabinete de crisis con relación a esos aspectos, ministro. Muchas gracias, doctor Carlos Rocavera. Tiene la palabra el doctor Cristian Crisjoy. Sí, buenos días, doctor. En cuanto a la labor de superintendencia de la Fiscalía General del Estado, sobre todas las unidades, tanto agentes fiscales y funcionarios, ¿cómo implementaría un control eficaz para que este control rinda de resultados, sobre todo en cuanto al recargo de trabajo? Revisaremos lo que existe en cuanto a mecanismos de control y ahí vamos a encontrar cuáles son las deficiencias, atacar esas. La tecnología permite un universo rico en cuanto al modo de control y tendríamos que cumplirlas. El diseño en sí entiendo que está. ¿Quiénes aplican? Ese sería el problema. Gracias, doctor Cristian Daniel Cubrí. Doctor Fausto Portillo, le voy a dar lectura acerca de algunas publicaciones que nosotros hemos seguido en el Consejo de la Magistratura. Usted tiene el derecho de
contestar o excusarse de contestar o en su defecto solicitar otra fecha en caso de que requiera documentaciones. La siguiente publicación. BCP interviene en una casa de cambios por supuesta estafa. La casa de cambios New Exchange Transfer. También sus sucursales fue intervenida ayer por Banco Central del Paraguay. Son directivos de la firma New Exchange Transfer, Valentín Aguilar, Amílcar Valentín Aguilar, Fausto Portillo y Margarita Lovera de Aguilar, sobre quienes pesa orden de detención por la denuncia expresa de Interfice S.A. de Finanzas, según se supo. Los directivos de New Exchange Transfer fueron imputados por estafa y conducta indebida en situación de crisis. Así lo afirmó el fiscal Guillermo Silis, quien indicó que están imputados Valentín Aguilar, Amílcar Valentín Aguilar Lovera, Fausto Luis Portillo Lugo y Margarita Lovera Aguilar. Refirió que dictó la orden de captura contra los 4 directivos, el fiscal Silis. A ver si tiene algo que agregar para su descargo, doctor, si considera pertinente. Sí, señor presidente. Efectivamente, fui socio accionista de una entidad cambiaria, pero nunca asumí el control ejecutivo, razón por la cual se inicia el proceso penal en noviembre del 2010 y para junio del 2011 yo contaba con un sobreseimiento definitivo en razón a que mi conducta nunca se subsumió en ningún hecho punible como accionista de dicha sociedad. Cuento con una resolución judicial que acercaré a la presidencia para que se agregue y se tenga por suficiente descargo. Gracias, doctor. Con esto concluimos las preguntas y su participación en esta audiencia pública. Si usted tiene algo que agregar que nosotros no le hayamos preguntado y que usted considere importante, tiene la palabra, doctor. Nada más que agradecer por poder formar parte de este proceso necesario hacia la construcción de una nueva república. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fausto Luis Portillo.